¿Quieres aprender qué son las acciones y qué significa ser dueño de ellas? Ya regresamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Portafolio Estratégico. Mi nombre es Nelson Caballero y el día de hoy vamos a empezar un nuevo segmento que quiero llamar Conceptos Básicos. La idea es que si apenas estás empezando en este mundo del trading, este segmento te ayudará a ubicarte y aprender los conceptos básicos. Antes de empezar, quiero contarles que el día de ayer hubo una gran tormenta de nieve en el área de Nueva York y Nueva Jersey y quiero mostrarles un video de cuánto nevó. Y ahora sí, a lo que vinimos. El día de hoy vamos a hablar de qué son las acciones y qué significa ser dueño de ellas. Pero antes de empezar, ten en cuenta que este contenido no es asesoramiento legal o de inversión y se proporciona únicamente con fines educativos. Las acciones son instrumentos financieros que certifican que somos dueños de un porcentaje de una compañía. Ok, para empezar, vamos a suponer que nosotros somos dueños de una empresa. Okay, esta empresa la vamos a llamar X, Y y Z. X, Y y Z. Okay. Vamos a suponer que también necesitamos recaudar fondos para continuar operaciones o para desarrollar un nuevo producto o para contratar más empleados, para lo que sea. Una de las herramientas que las compañías usan para recaudar fondos en la bolsa de valores es a través de algo que se llama un IPO, que es conocido también como la oferta pública inicial. A través de un IPO o la oferta pública inicial, las empresas pueden recaudar fondos de los inversionistas que participan en la bolsa de valores. Ahora vamos a suponer que este círculo representa nuestra empresa, ¿okay? Todas las acciones que están en nuestra empresa. Vamos a darle un valor a nuestra empresa de $1000. Y para simplificar los números vamos a decir que en total hay 10 acciones de esta empresa. ¿Okay? Vamos a dibujarlos a nosotros aquí. Y vamos a decir que nosotros somos dueños del 50% de esta empresa. ¿Okay? Como somos dueños del 50%, significa que vamos a tener 5 acciones. Y si tenemos 10 acciones, en total, la sumatoria de todas evaluadas a $1000, significa que estas 5 acciones representan $500 del valor total de la compañía. Ok, ahora vamos a suponer que tenemos 2 inversionistas más en esta empresa. ¿Listo? Uno que va a ser Pablo, el cual es dueño de 3 acciones que equivalen a $300. Y también tenemos a Pedro. Pedro va a ser dueño de las 2 acciones restantes. Pedro es dueño de 2 que equivalen a $200. Ok, ahora vamos a suponer que a nuestra empresa le está yendo muy bien y estamos teniendo muchas ganancias. Y por esa razón, el valor en el mercado se duplicó. Ok, entonces ahora el valor total de esta empresa es de 2000. Lo que significa que las 2 acciones de Pedro ahora están evaluadas en $400. O sea, 200 cada una en vez de 100. La inversión de Pablo ahora está evaluada en $600. ¿Okay? Y nuestra inversión ahora está evaluada en $1000. Bueno, algo que es importante entender
es que la evaluación de la empresa y el precio de cada acción está determinado por el valor de la última transacción que se ejecutó. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a suponer que Pedro está contento con sus ganancias porque logró duplicar, hasta el momento ha logrado duplicar su inversión inicial. Y él ahora quiere realizar las ganancias y decide vender sus 2 acciones. Vamos a suponer que él logra conseguir compradores que están dispuestos a pagar un total de $600 por sus 2 acciones. Entonces, como el precio de la acción y el valor total de la compañía va a estar basado en la última transacción, significa que todas las acciones de todas las personas o todos los inversionistas que estén en esta empresa también van a tener el mismo valor en ese momento que Pedro vendió su última acción. Es decir, que las acciones de Pablo en este momento van a estar evaluadas a $900 y nuestras acciones a un total de 1.500. Por lo tanto, el valor total de la compañía ahora es de $3.000. ¿Cierto? Pero ahora vamos a suponer que lo contrario pasa, que Pedro quiere vender sus acciones pero no las logra vender más alto a $600 las 2 que él tiene, sino que logra vender sus 2 acciones a $150 cada una, ¿cierto? Entonces, si logra vender sus 2 acciones a 150, significa que él va a recaudar un total de $300 por las 2 acciones. Y como el precio de la acción y el valor total de la compañía va a ser basado en la última transacción, las acciones de Pablo ahora van a estar evaluadas a $450. Y las nuestras, por supuesto, tenemos 5 a 150, van a estar evaluadas a 750. ¿Ok? Lo que significa que el valor total de la compañía ya no es de $3.000, sino de $1.500. Eso es lo importante entender, que el valor de la acción va a ser basado en la última transacción que ocurre en el mercado. Bueno, de esta manera se comportan las acciones de las empresas públicas que operan en la bolsa de valores. Vamos a poner como ejemplo a Disney. El símbolo de Disney es D, I, S. Que en este momento Disney tiene 1.44 billones de acciones circulando en la bolsa. Y el precio de cada acción en este momento es de alrededor de $105. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que este es Disney. Como tiene 1.44 billones, significa que cada acción es una pequeña parte o un pequeño porcentaje de la compañía. ¿Listo? Vamos a suponer que nosotros queremos invertir en Disney y vamos a comprar una pequeña parte de Disney, 100 acciones. ¿Ok? Si las compramos en este momento a $105, estaríamos pagando un total de $10.500 por ser inversionistas de 100 acciones de Disney. Vamos a suponer que la acción se valoriza y sube a $110 por acción. ¿Ok? Significa que tuvimos una ganancia de $5 por 100 acciones que compramos. Nuestra ganancia es de $500. Y el capital que estamos utilizando en ese momento son las mismas 100 acciones, pero que están evaluadas ahora a $110. O sea que tenemos de capital $11.000. En resumen, una de las opciones que las empresas tienen para recaudar fondos en la bolsa de valores es volviéndose pública y dando acciones a los inversionistas. De esta manera, si necesitan recaudar fondos para marketing, desarrollo de nuevos productos o para mantener operaciones, tienen acceso a capital. Por lo tanto, cuando adquieres acciones en cualquier compañía, estás literalmente adquiriendo una pequeña parte de esa empresa. Y a medida que la empresa se evalúa o devalúa, tú vas a tener ganancias o pérdidas porque eres prácticamente socio de una pequeña parte de esa empresa.
Y la forma en la que hacemos dinero comprando acciones es a medida, sea que compremos 10, 50 o 100, a medida que el precio de la acción se incrementa, nosotros vamos a tener ganancias en esa pequeña porción de acciones que compramos. Y algo importante que hay que entender es que el precio y la evaluación de la compañía y el precio de cada acción es dependiente del último precio de la última transacción. Por eso es que vemos que los precios fluctúan constantemente, suben y bajan dependiendo la cantidad de compradores y vendedores en el mercado. Espero que este pequeño video introductorio te haya servido un poco para entender los conceptos más básicos de qué son las acciones y el qué significa ser dueño de ellas. De cualquier manera, te agradezco por acompañarme hoy y espero que hayas disfrutado este pequeño video. En los siguientes videos vamos a ver cómo se compra y cómo se vende en corto una acción. Así que no olvides suscribirte, activar las notificaciones, compartir el canal y seguirme en las redes sociales. Nos vemos pronto.